Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia que hoy continúa disfrutando del merecido descanso de vacaciones de Mitaca 2023. Muchos momentos de felicidad, de goce y del disfrute en familia y con muchos raticos de reflexión para encaminar y revitalizar nuestras luchas. Bueno, y por estos días entramos en un momento histórico de confrontación directa entre los nuevos vientos del cambio en el país, enfrentados a un sistema de las familias y las mafias tradicionales que han desangrado los recursos públicos del país en beneficio de sus propios intereses. La llegada de un gobierno alternativo y con propuestas concretas de reformas en aspectos fundamentales para garantizar los derechos de los colombianos en la salud, en lo laboral, en las pensiones y en otras reformas de gran impacto, han causado la reacción de sectores y partidos tradicionales de la derecha que con argucias y prácticas deshonestas y antidemocráticas en el Congreso de la República intentan por todos los medios evadir el debate y hundir los sueños del cambio de la población colombiana. Por lo tanto, es importante que las nuevas direcciones de la Central Unitaria de Trabajadores revitalicen su compromiso para acompañar los procesos de la nueva erradicación, del trámite y de la aprobación de las reformas en el Congreso mediante el diálogo con los sectores de los y las trabajadoras y en las comunidades, junto a una campaña intensa de la pedagogía de las reformas del cambio y por supuesto con la gran movilización en las calles. Así que a renovar el compromiso de todos los sectores sindicales y sociales de este país para luchar por la dignificación del trabajo y de los trabajadores en Colombia con la formalización de contratos, reconocimiento de los recargos de horas nocturnas, de dominicales y de festivos, donde la salud deje de ser un negocio de los mercaderes intermediarios de las EPS. Por el contrario, con programas sistemáticos de prevención y con una atención de calidad oportuna y profundamente humana. Un Estado que realmente le garantice el derecho a la pensión digna para los y las colombianas. Así que con el Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas de reformas sociales del Gobierno del Cambio se convierten en una oportunidad histórica para materializar las transformaciones estructurales que mantengan en alto el sueño por un país diferente, en paz y con justicia social. Hoy en Voz Educadora, programa número 603. Información, análisis y reflexión. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. También será nuestro el mar, justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie vas a vencer. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La próxima semana terminaremos el proceso de negociación FECODE-Gobierno. Con 3 actas parciales firmadas, nos disponemos a llegar a la última sesión de negociaciones. Temas como adición presupuestal 2023-2024,
para ascensos y reubicaciones, jornada única con sustentación pedagógica y contexto, defensa de lo público estatal, incremento de la planta de personal, jornada laboral, modificación del decreto 1850 del 2002, gobiernos escolares, reforma educativa y curricular, retiro voluntario compensado, entre otros. Valorar que el eje de salud y seguridad en el trabajo y fondo de prestaciones avanzó de manera importante en la tercera acta. Que el cronograma para la nueva contratación en salud hoy presenta más de 1.200 observaciones técnicas y jurídicas en los pliegos de condiciones, los cuales tendrán que ser materia de estudio para que sus respuestas desde el Consejo Directivo correspondan a defender, a blindar lo ganado por FECODE para que esos avances señalen unos nuevos contratos superiores a los actuales. Estamos en el momento definitivo para defender lo ganado en el Consejo Directivo del FOMAC. Hacer seguimiento al proceso de prórroga que, si bien FECODE votó en contra, hoy debemos apretar la vigilancia y denunciar todas las fallas, toda la crisis que en el tema de salud en cada territorio por parte de los operadores se vienen presentando. De igual manera, valoramos cómo en La Guajira el gobierno gobernó y se dispuso a avanzar en problemas trascendentales como el difícil acceso al agua potable, combatir la pobreza extrema, mejorar el modelo de salud en la región, fortalecer la transición energética, el compromiso con la educación pública estatal, con la niñez, con el empleo formal. Efectivamente, así valoramos la adición presupuestal que en el Congreso plantea un presupuesto general de la Nación por 422.5 billones, de los cuales los sectores con mayor énfasis fue educación con 2.2 billones, Ministerio de Hacienda con 1.82 billones, vivienda, ciudad y territorio con 1.5 billones, entre otros sectores con gran importancia, y se redujo de manera ostensible el presupuesto para la defensa. Seguimos avanzando, invitamos a la lucha por el cambio. Esta lucha no puede tener descanso. El pueblo tiene la responsabilidad de defender lo que ganamos en las urnas y en nuestra acción política y la movilización. Nuestro proyecto político, las reformas del cambio y la paz total hoy están en manos del pueblo colombiano. Defenderlo es nuestra responsabilidad. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a los 4 empresarios más ricos de Colombia, que son dueños de los medios que cuidan sus intereses económicos y políticos desde su poder mediático. Gilinski de Semana, Sarmiento del Tiempo y City TV, Ardila de RCN, La FM, NT24, BIN, Portafolio, La República y Santo Domingo de Caracol, Blue Radio, El Espectador y Pulso. Más claro, no canta un gallo. Todos ellos en contra del gobierno del cambio. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, a la petrofobia de algunos que sirve para ocultar los verdaderos miedos que tiene esa clase dirigente. Su temor más grande es que vienen las reformas y con ellas el desmonte de sus privilegios. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al nefasto proyecto de ley de los bonos escolares propuesto por el Centro Democrático, que busca convertir a los colegios públicos en empresas para quedarse con el presupuesto de la educación y fortalecer los negocios privados y la corrupción. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero muchas pullas, a la revista Semana, que titula que al país le va mal con Petro, pero su dueño no para de invertir en Colombia. Compra Nutresa por $1.226 millones y acaba de ofrecer $836 millones por Almacenes Éxito. Algo no está cuadrando.
Ahí hay gato encerrado. Pullas, pullas, pullas y pullas, muchas pullas a don Uribe, quien tiene una pensión altísima y escoltas pagadas por el pueblo colombiano, pero recoge firmas para que esos mismos colombianos no tengan pensión, ni pago justo de horas extras, ni salud. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas al Estado colombiano que en su momento, el de Uribe, Duque y otros, asignó a varios empresarios más de 300 armas para su seguridad privada. Es el caso del narcoganadero El Ñeñe Hernández, quien obtuvo 13 pistolas. Era un Estado al servicio del crimen. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE por su persistente lucha por los derechos del magisterio. Con la denuncia y la movilización se logró que la Secretaría de Educación pagara a tiempo el retroactivo y la actualización del salario. La lucha sí paga. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas al gobierno Petro, que después de 25 años desmonta el 4 por mil para la clase media y baja y que fue impuesto a los bogotanos por el gobierno Uribe. Solo se cobrará a quienes trancen por más de 13.3 millones de pesos. ¡Que viva el cambio! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al gobierno Petro, que desde La Guajira en 2 días ordenó construir Universidad Guayú, hospital, titulación de tierras a 6.800 familias, 8.000 millones de pesos para combatir desnutrición, decretos para priorizar el uso del agua, planes para potenciar energías limpias, 1.800 millones para reactivar turismo en Salinas, etc. Ese es el gobierno del pacto, el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a la Corte Suprema, que llamó al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez a indagatoria por tener vínculos con la red criminal del congresista preso Mario Castaño. ¡Qué corrupción! Finjamos sorpresas. ¡Que viva la verdad y la justicia! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al reconocimiento de antiguos uniformados de ser los máximos responsables de 49 ejecuciones extraoficiales y esconder los cuerpos en cementerios para impedir que los familiares pudieran encontrarlos. Ahí van cantando, poco a poco. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a los 115 años del natalicio de Salvador Allende, luchador incansable que vivió y dio la vida por su pueblo. Allende vive, la lucha sigue. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Corre que te agarra, la puya loca, la puya loca, la puya loca, la puya loca. En Voz Educadora, la voz histórica. La voz de la historia. Para que vean que es cierto que los pueblos tienen derecho a tratar de conseguir sus objetivos por grandes movilizaciones y en dado caso hasta cambiar a un gobierno que no cumpla con sus promesas y que no gobierne para la mayor parte de la población, oigamos lo que dice la Constitución Federal de Venezuela de 1811 en el artículo 191. Los gobiernos se han constituido para la felicidad común, para la protección y seguridad de los pueblos que los componen, y no para beneficio, honor privado de algún hombre, de alguna familia o de alguna clase de hombres en particular, que solo son una parte de la comunidad. El mejor de todos los gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad, y estuviese más a cubierto del peligro de una mala administración.
y cuantas veces se reconociere que un gobierno es incapaz de llenar estos objetivos o que fuere contrario a ellos, la mayoría de la nación tiene indubitablemente el derecho inalienable e imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo del modo que juzgue más propio. Más claro, ni el clarín del gallo madrugador. Ese pobre amigo es peligroso. Hay que hablar, amigo, es peligroso. Hay que hablar, amigo. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro hermano. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a vencer. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos. Bienvenido y buenos días. Buenos días a todas las maestras, maestros y oyentes de la Voz Educadora. En esta ocasión pudiéramos titular el comentario Refundiendo hechos de la patria en la memoria. En efecto, tan pronto el presidente Gustavo Petro dijo que se iba a trasladar a La Guajira para desde allí declarar la emergencia económica, Enrique Gómez dijo que Petro pretendía empezar a gobernar mediante decretos. Él cree que el pueblo colombiano no tiene memoria. Él pertenece al Partido Conservador que condenó a este país a vivir en estado de sitio algo más de 25 años. Pero hay algo peor para recordar. Él es hijo de Laureano Gómez, hermano de Álvaro Gómez, quien, por ponerse al servicio de la política de los Estados Unidos, bautizó algunas regiones de Colombia con el mote de repúblicas independientes y estimuló la invasión y el bombardeo de Marquetalia, condenando a muerte a muchas familias que trabajaban pacíficamente. Pero algo peor, Laureano Gómez inauguró una forma de eliminar a la oposición en Colombia, lanzándolos a los opositores desde aviones militares. Y además, Ospina Pérez y él produjeron la llamada violencia, que según todos los historiadores y críticos produjo 200.000 muertes en este país, con el ítem de que eran procedimientos inhumanos, tal como el de llegar a una familia y delante de sus hijos y delante de la esposa, no solo cortarle el miembro viril al marido, sino además matarlo y finalmente introducirlo en su boca. Nada los arredraba para hacer las cosas más bestiales. Por ejemplo, matar a una mujer atravesándola con un yatagán en su vientre, eliminando a la mujer y al feto que tenía en su vientre. Por no seguir horrorizando a los escucha de la Voz Educadora, me detengo en tantas barbaries, pero que lo tengan en cuenta. A Enrique Gómez no tiene autoridad ni intelectual ni moral para impedir que el presidente Petro, para aliviar la situación de exclusión y muerte que hay en La Guajira, declare la emergencia económica. Hasta el próximo domingo.
que se contó. No sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana pasado o viene un tiempo más. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como siempre, tenemos al compañero Manuel Chamorro con la voz literaria. Así que le damos la bienvenida, Manuel, a Voz Educadora. Buenos días, Carlos. Buenos días al Magisterio Colombiano. Hoy quiero hacer un paréntesis en la forma tradicional como les he venido haciendo las reseñas de algunos libros. Hoy quiero presentarles un texto de manera directa de un poeta norteamericano de nombre Lawrence Ferlinghetti. Es un poeta que murió en el 2021 a la edad de 101 años. Se consideraba como el poeta con la conciencia de una generación que luchaba contra aquella conciencia materialista excesiva de los estadounidenses. Manifiesto populista. Poetas, salgan de sus closets, abran sus ventanas, abran sus puertas. Han estado encerrados mucho tiempo en sus mundos inaccesibles. Bajen de Russian Hills, de Telegraph Hills, del Bacon Hills y de Chapel Hills, del Mount Analoge y de Montparnasse. Bajen de sus colinas y montañas, de sus tipis y sus domos. Los árboles siguen cayendo y no iremos más a los bosques. No hay tiempo para sentarse en ellos mientras el hombre queme su propia casa para asar un cerdo. No más cantos Hare Krishna mientras arda Roma. San Francisco está en llamas. La Moscú de Mayakovsky está quemando los combustibles fósiles de la vida. La noche y el caballo se aproximan, comen luz, calor y energía. Las nubes tienen pantalones. No hay tiempo para que el artista se esconda abajo, más allá, detrás de cámaras, indiferente, cortándose las uñas, purificándose de la existencia. No hay tiempo para nuestros jueguitos literarios. No hay tiempo para nuestras paranoias e hipocondrías. No hay tiempo para que el miedo y el odio. Solo hay tiempo para la luz y el amor. Hemos visto las mejores mentes de nuestra generación destruidas por el tedio en recitales de poesía. La poesía no es una sociedad secreta, tampoco es un templo. Las palabras secretas y los cantos ya no sirven. La hora del Omja terminado. Es hora de que venga el fervor, hora del fervor y el gozo. Un corto fragmento del poema que es muy extenso, titulado Manifiesto Populista. Actualidad. Actualidad. Fue imputado el coronel que amenazó al líder Lucas Villa, quien luego fue asesinado en Pereira en el contexto del paro nacional. En audiencia con la JEP, 8 militares admitieron 42 asesinatos en falsos positivos ocurridos en los años 2002-2006, primer gobierno de Uribe en Ituango, Antioquia. Congresistas de los partidos tradicionales y de derecha se oponen a las reformas, obedeciendo a los empresarios y banqueros que financiaron sus campañas y traicionando al pueblo que los eligió. Expertos de la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y del Rosario apoyan la reforma pensional propuesta por el gobierno nacional. Con presencia del presidente de La Guajira, se firmó pacto internacional en contra del trabajo infantil. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Bueno, y para el magisterio colombiano, en particular para el magisterio bogotano, para todas y todos los docentes, muchos momentos de felicidad, muchos ratitos de reflexión en unidad familiar en estas vacaciones de mitad de año. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com.
Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un abrazo cordial, fraterno para todos y para todas. Felices vacaciones y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.